Por fin había llegado el día, un día que había anticipado durante mucho tiempo. Era el momento de escapar de la constante vista de tu cara y de los aprovechados que no habían contribuido en nada mientras tomaban tanto. Deberían haber estado agradecidos por la generosidad que habían recibido a lo largo de los años. Con determinación, anuncié, no volveré. Gracias por todo hasta este punto. Rápidamente reuní mis cosas esenciales y me despedí de la casa que había sido mi hogar durante tanto tiempo. Al salir, vislumbré una expresión de satisfacción en el rostro de mi suegra, ajena al doloroso secreto que llevaba conmigo. Soy Megan. Tengo 35 años y trabajo de forma remota desde casa. He estado casada con Charles durante 6 años. Nuestro matrimonio enfrentó desafíos en su 5.º año cuando el padre de Charles, que antes era saludable, cayó gravemente enfermo, requiriendo atención constante. Inicialmente reacia a mudarme con mis suegros, accedí por necesidad. Charles era el único miembro de la familia que podía brindar apoyo, aunque consideré dejar mi trabajo para cuidar a su padre a tiempo completo. Mi empresa me permitió seguir trabajando de forma remota, reconociendo mi sólido desempeño. Vivir con mis suegros trajo desafíos inmediatos, empujándome a las tensiones clásicas entre una suegra y su nuera. Megan, apúrate y encárgate de la comida y la limpieza. ¿Cuánto tiempo vas a estar floja y evitando tus responsabilidades? Me reprendía mi suegra. Estoy trabajando en este momento. ¿Qué quieres decir? Siempre estoy tecleando en la computadora, le respondía, mientras equilibraba las tareas del hogar y cuidaba de mi suegro enfermo. Me concentré en aprovechar mis habilidades y, después de 4 meses de duro trabajo, logré volver a mi salario anterior. Cuando mis ingresos finalmente igualaron su máximo, sentí una oleada de alegría. Pero estaba impulsada por una dura realidad financiera. El ingreso de Charles por sí solo no era suficiente para mantenernos. A pesar de mis esperanzas de un futuro más pacífico, la lucha continuó y me encontré considerando apartar algunos ahorros. A medida que pasaba el tiempo, mis problemas financieros parecían multiplicarse. Sentía que el dinero en mi billetera desaparecía. Intrigada por esta tendencia preocupante, examiné nuestros gastos, solo para descubrir que Charles había desarrollado una inclinación por lujos innecesarios. Además, mi suegra tenía un gusto por lo extravagante, a menudo disfrutando de pasatiempos lujosos y salidas sociales. Charles, ansioso por complacer, usaba frecuentemente nuestras tarjetas de crédito no solo para almuerzos relacionados con el trabajo, sino también para fiestas extravagantes con amigos. Mientras tanto, la responsabilidad de las tareas del hogar y el cuidado de mi suegro recaía únicamente sobre mis hombros. Estaba invirtiendo casi todos mis ingresos en nuestros gastos de vida, haciendo que la idea de ahorrar dinero pareciera un sueño lejano. Preocupada por nuestras finanzas menguantes, decidí que era hora de abordar el problema. Charles, parece que hemos estado gastando en exceso. Comencé con cautela. Si esto continúa, podríamos agotar por completo nuestros ahorros. Podemos considerar reducir nuestros gastos. Por favor. Su respuesta fue todo menos comprensiva. Charles respondió, no quiero parecer tacaño frente a mis colegas y subordinados. ¿No puedes entender eso? Entiendo que mantener buenas relaciones con tus compañeros de trabajo es importante, pero no tienes que cubrir sus gastos cada vez, razoné. ¿Qué pasa con esas noches en los bares? Seguramente eso no tiene nada que ver con el trabajo. Desestimaron mis preocupaciones de inmediato, dejándome frustrada y ansiosa por nuestro futuro financiero, mientras luchaba por equilibrar las necesidades del hogar con la irresponsabilidad financiera continua. Se hizo cada vez más claro que tenía que encontrar una manera de frenar el gasto o arriesgarme a una grave turbulencia financiera. Enfrenté a Charles. ¿Te parece que solo quieres divertirte, verdad? Llegas a casa borracho y empiezas a hablar de tus salidas, incluso cuando nadie pregunta. Parece que disfrutas más esos momentos que estar conmigo. Ya no podía ocultar mi frustración. Mi suegra, sin embargo, simplemente se reía de mis preocupaciones y se ponía del lado de Charles. Estoy contenta de que mamá lo entienda. Y tiene razón, coincidió Charles, lleno de confianza. Mientras tanto, mi suegra justificaba sus gastos. Si no asistiera a mis clases, estaría atrapada en casa todo el día. Tomo estas clases con mis amigas para disfrutar de mi tiempo. Luchaba por reconciliar sus duras palabras, que resonaban sin cesar en mi mente. Me etiquetaron como una terrible nuera, criticándome por no generar ingresos, a pesar de mi dedicación para manejar el hogar y cuidar de mi suegro. A sus ojos, esto me hacía indigna de expresar quejas, una idea que me desconcertaba. A pesar de su juicio, sabía la verdad, trabajaba arduamente desde casa, contribuyendo con un ingreso constante mientras equilibraba las tareas del hogar y el cuidado. Su escepticismo y actitudes condescendientes hacia mi trabajo remoto eran desalentadoras. Para colmo de males,
Mi suegra había tejido una narrativa que la pintaba como la única cuidadora de mi suegro, presentándome como una ama de casa perezosa. Esta percepción distorsionada de mi papel me dejó sin palabras y dolida por la injusticia. A lo largo de las innumerables veces que contemplé dejar esta difícil situación, mi profunda preocupación por mi suegro me mantenía centrada. Desde los primeros días de mi matrimonio, él me había tratado con genuina amabilidad, un contraste marcado con el trato que recibía de Charles y mi suegra. Sus sinceras expresiones de gratitud, a menudo llamándome una maravillosa nuera, tocaban profundamente mi corazón. Siempre que necesitaba cuidados, se disculpaba por la inconveniencia, expresando siempre su agradecimiento por mi dedicación. Estos momentos me brindaban consuelo y un fuerte sentido de propósito. No podía soportar la idea de dejarlo a merced de Charles y mi suegra. Mi suegro tenía una aguda conciencia de nuestra dinámica familiar y realmente reconocía mis contribuciones, no solo en el cuidado, sino también en mantener la estabilidad financiera del hogar. Sus palabras de aprecio no solo eran reconfortantes, me fortificaban, proporcionándome la fuerza para soportar un entorno que a menudo se sentía hostil. Mientras temía lo que podría suceder en nuestro hogar sin mi presencia estabilizadora, mi mayor preocupación era el bienestar de mi querido suegro. Así, decidí quedarme a su lado, ofreciendo cuidados dedicados hasta el final. Un año después, su funeral se convirtió en un campo de batalla emocional para mí. En medio de mi profundo duelo, mis lágrimas fueron recibidas con desaprobación fría, aumentando el peso de mi pérdida. Esta reacción destacó la complejidad de mi situación, pero también reafirmó la importancia de mi papel durante sus últimos días. ¿Por qué lloras tanto, Megan? Ya se fue. ¿No es natural lamentarse así?, me cuestionaron. Mi respuesta parecía molestar aún más a mi suegra. Me acusó de insinuar que nunca había cuidado de él. Sin embargo, la verdad era muy diferente. Ella había estado mayormente ausente en su cuidado. Su enfoque en pasatiempos y frecuentes salidas sociales significaba que la mayor parte de las responsabilidades recaía completamente sobre mis hombros. A pesar de mis esfuerzos, ella se retrataba como la pobre suegra ante quienes estaban fuera de nuestra familia inmediata, presentándome como la nuera dura y cruel ante nuestros parientes. Esta narrativa sugería que yo estaba siendo injustamente dura con ella, incluso mientras estaba de duelo. Me encontré criticada por aquellos que tenían poco entendimiento de la verdadera dinámica dentro de nuestro hogar. Por frustración, comencé a distanciarme de mis familiares, un cambio que Charles notó rápidamente. Me confrontó, diciendo: «Hiciste pasar vergüenza a mamá frente a todos». Me sorprendió esta acusación. «Eso no tiene sentido», respondí. «Simplemente estaba llorando por la pérdida de mi suegro». «Pero a tu mamá le pareció extraño cuánto llorabas». «Nunca dije que no le importaba en absoluto. Solo estaba expresando mi tristeza por alguien a quien amaba profundamente». A medida que nuestra discusión se intensificaba, Charles me acusó de insultar a su madre y sugirió que si mi duelo me molestaba tanto, debería reconsiderar mis acciones. Me defendí, insistiendo en que mis lágrimas eran únicamente por mi suegro, a quien valoraba, no una crítica hacia nadie más. Después de su fallecimiento, la tensión entre Charles y yo se intensificó, culminando en una fuerte discusión que requirió la intervención de nuestros familiares para calmarla. En el transcurso de los eventos, decidí permanecer en silencio hacia Charles mientras continuaban las ceremonias del funeral. Poco después, llegó un abogado para discutir el testamento y la distribución de la herencia. «Me gustaría revisar el contenido del testamento de su difunto padre», comenzó el abogado. «Primero, a su esposa y a su nuera Megan, les ha dejado la mitad de sus activos en efectivo a cada una. A su hijo Charles, le ha dejado la tierra familiar y la casa». Mi suegra interrumpió de inmediato: «Si Charles obtiene la tierra y la casa, ¿por qué Megan recibe una herencia? No está relacionada por sangre». El abogado respondió: «Su esposo estaba profundamente agradecido por el cuidado dedicado que Megan proporcionó. Quería expresar su aprecio incluyéndola en la herencia. Esta decisión es definitiva y no se puede cambiar». Incapaz de aceptar esto, mi suegra me acusó: «No lo puedo creer. Solo lo cuidabas para obtener la herencia, ¿verdad?». Tenía una buena relación con mi suegro desde que me casé en esta familia. Me defendí, lo cuidé por amor y respeto, agradecida por cómo me trató. A pesar de sus incesantes acusaciones, sugiriendo que mi cuidado era una forma de manipulación psicológica, mi suegra eventualmente se quedó sin palabras. El abogado reafirmó: «Esa fue la decisión de su padre». Este momento vindicó mi genuino afecto y cuidado por mi suegro, confirmando que su gratitud hacia mí era tanto real como legalmente reconocida, a pesar de las amargas sospechas de otros. Mientras el abogado confirmaba los términos del testamento, expresando gratitud por mi cuidado dedicado,
Noté que la expresión de descontento de mi suegra se transformó en una sonrisa. Sí, eso es genial. Entiendo, exclamó con un asentimiento. Confundido, Charles le preguntó, ¿qué quieres decir? Parecía extraño que cambiara de postura tan de repente. Con un sentido de satisfacción, explicó, ahora que papá se ha ido, ya no necesitamos depender de Megan. Su herencia es como una indemnización. No la necesitamos en esta casa. Ella había malinterpretado por completo las intenciones de mi suegro, viendo el testamento como una oportunidad para cortarme de la familia en lugar de un reconocimiento a mis contribuciones, sin que ella lo supiera. Esto era precisamente lo que mi suegro había planeado antes de fallecer. Me había confiado su deseo de que yo fuera libre de las limitaciones de vivir bajo el mismo techo que mis suegros. El testamento estaba diseñado no solo como un gesto de gratitud, sino también como un astuto engaño para facilitar mi partida de una manera que pareciera natural para otros, incluso engañando a Charles y a mi suegra sobre sus verdaderas intenciones. Mi suegra vio esto como una oportunidad para empujarme fuera de la familia, aprovechando el momento mientras ocultaba mi verdadero deseo de irme. Fingí sorpresa y tristeza. Suegro, ¿por qué me tratarías así? Lamenté, dando la impresión de que era meramente una cuidadora a sus ojos. Volteando hacia Charles con lágrimas en los ojos, le supliqué, ya no puedes entenderme, ¿verdad? ¿Por qué no simplemente te divorcias de mí? Tras un momento de contemplación, influenciado por la emoción que mostraba y quizás por la influencia de su madre, Charles respondió, ¿sabes qué? Vamos a divorciarnos. Este giro dramático de los acontecimientos encajaba perfectamente con el plan oculto que mi suegro y yo habíamos trazado, llevándome por un camino para recuperar mi independencia y empezar de nuevo, lejos de las limitaciones y conflictos de la casa de mis suegros. Después de la lectura del testamento, Charles heredó la casa y la tierra familiares, mientras su madre recibió una parte del dinero en efectivo. Con estos activos asegurados, Charles comentó de manera casual, ya no hay necesidad de preocuparnos por el lugar donde vivir, así que está bien si Megan se va. ¿Qué quieres decir con eso? Pregunté, aunque ya sabía lo que pretendía. Charles respondió, indiferente, odio pedirlo, pero ¿podría salir de nuestra casa y aceptar el divorcio? Dándome cuenta de que no tenía lugar en sus planes, acepté lo inevitable. Entendido, supongo que ya no hay lugar para mí aquí. Con una calma controlada, abrí un cajón, saqué un documento y se lo entregué. Era un aviso de presentación de divorcio, preparado poco después de nuestra última gran discusión. Charles firmó rápidamente el documento, con alivio evidente en su rostro. Finalmente, no tengo que lidiar contigo más. Una mantenida que no trabaja simplemente debería salir. Deberías estar agradecida de que soportamos tu presencia. ¿Es así? Está bien, lo entiendo. Me iré. Gracias por todo hasta ahora, respondí, ocultando mi tormento interno tras una fachada de gratitud. Al salir, el rostro de mi suegra se iluminó de alegría, sin saber lo que el futuro podría deparar para su hogar sin mí. Sin dudarlo, presenté el aviso de divorcio en el ayuntamiento en el momento en que salí de su casa. Al llegar al departamento que había asegurado con anticipación, entré a la habitación amplia y vacía y me deleité con el eco de mi propia voz. Finalmente, puedo estar sola. Esto es genial. Abrumada de alegría, abracé mi nueva libertad, liberada de un matrimonio que se había vuelto cada vez más asfixiante. Aquí, en este espacio fresco, podía empezar de nuevo, abrazar la soledad y reconstruir mi vida a mis términos. Debía una profunda gratitud a mi difunto suegro por idear un plan ingenioso que me permitió escapar del ambiente opresivo de la casa de mis suegros. Estableciéndome en esta nueva independencia, creé una vida cómoda por mi cuenta, valorando la libertad de continuar con mi trabajo remoto. Este arreglo no solo mejoró mis habilidades de gestión del tiempo, sino que también aumentó mi productividad, lo que llevó a un incremento en mis ingresos. Disfrutaba de una existencia pacífica, libre de intromisiones externas, hasta que una llamada inesperada de mi exmarido, Charles, hizo añicos mi tranquilidad. Había pasado un tiempo desde nuestra última conversación, y me sorprendí. ¿Por qué me llamas, Charles? ¿No eras tú quien quería que me saliera de tu vida? Le pregunté. Megan, por favor, ayúdanos. Estamos en un apuro, suplicó Charles, con la voz tensa. No pude evitar reírme de la ironía. ¿Qué tipo de broma es esta? Mi salario no ha cambiado. ¿Y de repente no tienen dinero? ¿Cómo es que no pueden manejarlo? Con una mezcla de diversión y un sentido de finalización, me preparé para darle una lección de realidad. Eso es porque ya no tienes mis ingresos para complementar los tuyos. Desperdiciaste todo tu salario en lujos. Quizás es hora de que tú y tu madre aprendan un poco de responsabilidad financiera. Confundido, Charles preguntó, ¿qué quieres decir?
Todavía no lo entiendes, respondí, enfatizando cuánto habían dependido de mí sin reconocerlo jamás. Ahora estaban enfrentando las consecuencias de su irresponsabilidad financiera. Una amarga lección sobre la importancia de la prudencia y la planificación. Le aclaré la situación a Charles. Mientras tú disfrutabas de lujos, mi salario de aproximadamente 6.500 pesos al mes cubría nuestros gastos de vida. Ahora estoy ganando incluso más, y lo estoy haciendo sin que nadie me detenga. Frustrado y quizás dándose cuenta de su situación, Charles hizo una súplica desesperada. Megan, ¿no podemos empezar de nuevo? Fue un error dejarte ir. Quiero hacer las cosas bien. Me burlé de su repentino cambio de opinión. Está claro que solo estás detrás de mis ingresos. No seas ridículo. No quiero volver a ver tu cara. ¿Qué pasó con la herencia que recibió tu madre? Ella debería estar viviendo cómodamente con eso. Charles confesó. Está a punto de acabarse. Lo gastamos en compras. Hicimos viajes al extranjero y perdimos la mitad en el casino. Imperturbable, le respondí, una madre tonta engendra un hijo tonto. No tengo nada más que decirte. Soy una extraña ahora, y no puedo ayudarte, ni quiero hacerlo. Desesperado, Charles imploró, no seas tan cruel, ayúdame. Esto no tiene nada que ver conmigo, no hay nada más que discutir. Voy a colgar, no me vuelvas a llamar. Afirmé firmemente antes de terminar la llamada y cancelar rápidamente el contrato de teléfono móvil que estaba usando. Un año después, mientras pasaba por la casa de mi suegra, noté que se había transformado en un terreno vacío, probablemente vendido debido a sus problemas financieros. Sin inmutarme, continué con mi vida, disfrutando de mi nuevo tiempo libre asistiendo a una clase de vino que había querido probar durante mucho tiempo. Allí conocí a un hombre 3 años mayor que yo, quien se tomaba en serio nuestra relación. Después de 1 año y medio de salir, nos casamos. Él es un ejecutivo en una empresa conocida, humilde a pesar de su alto salario, con un carácter cálido y maravilloso. Nos respetamos en nuestras carreras, lo que conduce a una vida matrimonial satisfactoria. Al reflexionar sobre estos cambios, no puedo evitar sentir que, de alguna manera, esto fue una forma de retribución, un regalo de mi suegro, permitiéndome encontrar la verdadera felicidad y respeto en una relación.